Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con otro video de cubicación de armaduras de refuerzo para hormigón armado. En la primera parte, en el video anterior, vimos cómo interpretar los planos de forma para poder determinar, definir cuál era la estructura básica que teníamos dentro de la información técnica que se nos había entregado. Ahora, en esta segunda parte, vamos a ir a un segundo nivel, donde vamos a empezar a analizar los planos de armaduras, con el detalle que traen las especificaciones técnicas y los planos mismos, para poder además comprender el proceso constructivo, es decir, cómo se debiesen colocar estas armaduras una vez que estamos construyendo, lo que nos va a permitir de una manera mucho más fácil y expedita poder determinar todas y cada una de las piezas que necesitamos para la cubicación que vamos a hacer finalmente. En la medida que nosotros conozcamos todos los elementos que van a tener que ser instalados en terreno, eso nos va a facilitar mucho el trabajo para poder saber entonces cuáles son las barras, qué forma tienen que tener las barras, qué remate, qué ganchos tienen que tener cada una de ellas, para poder finalmente cubicar, determinar entonces cuánto material necesitamos y finalmente poder construir esto en terreno. Para esto entonces rápidamente repasaremos algunos principios básicos del video anterior. Se recuerdan que esto era la planta de fundaciones, donde nosotros teníamos una zapata corrida que tenía una cadena de fundación en las zonas donde estaban los vanos en el proyecto. Teníamos entonces una planta de estructuras, donde finalmente se nos mostraba todo lo relacionado con los ejes, con las losas y con los vanos. Estos planos solamente son de forma. Acá podemos ver, por ejemplo, en la elevación del eje A, que se nos muestra la armadura superior del muro. Dice que son 2 barras de 10 milímetros de diámetro, de largo 4 metros. Se conforma por una barra de 3 metros 37, que a un lado tiene una pata de 32 centímetros y al otro lado de 1 centímetro. El hecho de que las dos patas tengan distinta dimensión muchas veces es solamente para lograr que el largo total de la armadura sea un múltiplo de 5 centímetros o algún número más cerrado. ¿Vale? En la armadura que debiese ir en el encuentro en L, en los muros, si ustedes se fijan, aquí está arriba al lado izquierdo, tenemos la perspectiva. El eje CA es el eje que tenemos en el fondo atrás, ¿cierto? Atrás al lado izquierdo en el caso del dibujo, y por lo tanto este se mira de adentro hacia afuera en este caso. La armadura que va en la esquina, en el fondo, donde se encuentra el muro del eje CA con el muro del eje C2, está detallada en la elevación del eje C2, que es esta simbología, este texto que aparece al lado derecho del dibujo. Siempre que tengamos encuentros en muros, normalmente en T, en L, vamos a encontrar armadura de un mayor diámetro, que va a ser el refuerzo de esa unión. En este caso, también eso está indicado en la elevación del eje C1, esa armadura de la esquina. A su vez, en la fundación tenemos 2 barras de 12, de largo 4,10, es el mismo criterio anterior, una pata de 33, avanza 3 metros 44, el segmento más largo, y luego sube otra pata de 33. En la zona central, en el muro, tenemos una especificación que nos dice que es un muro de hormigón armado de espesor 15 centímetros con una doble malla de barras de 8 milímetros de diámetro que van distanciadas entre ellas a 25 centímetros. Si nos vamos al plano y al modelo que les había mostrado anteriormente, esta vez ya le incorporamos algo de armadura en algunos de los ejes, que son los que vamos a analizar hoy día. Si se fijan, lo que tiene que quedar conformado en la estructura es una especie de cuadriculado, ¿cierto? En todo sentido. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos este otro eje que es perpendicular, que era un poquito más complejo, tenía vigas con estribos, tiene los laterales de viga, tiene una doble malla y tiene los refuerzos que van siempre en los bordes, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a analizar primero el eje C2, que es un poco más sencillo para ir entrando en materia, donde, si ustedes notan, en el plano especifica 2 barras de 10 superiores, indica su largo, indica las patas, cada uno de los segmentos, que son estas 2 barras que estarían destacadas en azul acá en el modelo, que se acaban de encender. En los laterales tenemos 2 barras de 12,
de largo 410 es el mismo criterio anterior, que son estas dos barras que están en la punta del muro, ¿cierto? Donde termina el muro. A continuación tenemos una segunda capa, que en el fondo es la que genera este refuerzo del encuentro perpendicular entre ambos muros, este encuentro como en L, y que son estos dos Fi12 de largo 410 que aparecen indicados también en el plano. Estos son los dos que aparecen al lado derecho, los dos que aparecen al lado izquierdo, es decir, son en total 4. Contra el eje CA, si ustedes se fijan, pasa exactamente lo mismo. Tenemos dos barras de 12 que están a un lado del muro perpendicular y dos barras de 12 que están en el otro sentido. Finalmente, abajo en la fundación tenemos dos barras de 12 de largo 6 metros, que son estas que aparecen indicadas en color azul. Quiero que se fijen, vamos a aislar un poco esta zona para que podamos poner un poco más de atención en estos puntos. Se dan cuenta que aquí viene la armadura de 12 de la esquina, más la otra barra que tienen sus respectivas patas, y aquí están las barras que van en la fundación, ¿verdad? Luego, se nos especifica la doble malla de barras de 8 a 15, que son esta malla interior que ustedes ven en el muro. Aquí es importante considerar que esta malla, lo que quiere decir es que van armaduras en el sentido vertical y horizontal. En este caso van separadas a 25 centímetros tanto la vertical como la horizontal, porque de lo contrario lo especificarían de manera aparte. Diría doble malla vertical Fi8 a una cierta distancia y la malla horizontal especificada de manera explícita otra distancia distinta. En este caso, como les digo, la horizontal y la vertical tienen la misma separación. Sin embargo, estas barras tienen que terminar en alguna forma en la punta. Miren acá cómo la malla horizontal remata en el fondo cuando llega a la esquina del muro, ¿cierto? Al borde del muro, remata cruzando a la armadura del frente y con un retorno, que es lo que está especificado en la lámina de especificaciones técnicas de cálculo. Es muy importante considerar que por lo general un proyecto de cálculo se compone de varias láminas donde las primeras suelen tener especificaciones técnicas. Este es el extracto de parte de las especificaciones técnicas que vienen en estas láminas, y si ustedes se fijan, nos muestra cómo rematan las armaduras de las mallas verticales, tanto cuando tenemos un enangostamiento del espesor del muro en el piso superior, si es centrado, si es excéntrico, como en este caso, cómo remata cuando llegamos ya a la coronación del muro, tanto si termina en losa en ángulo como si termina en forma de T. Nos muestra también qué tenemos que considerar, cómo baja la malla vertical y remata en el fondo contra la fundación cuando tenemos una fundación aislada o una zapata que está centrada, y en el caso número 6 nos muestra cómo debemos rematar cuando es una zapata corrida, ¿vale? Excéntrica. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este criterio y además cómo deben rematar según este proyecto, por favor, eso es súper importante. Cada proyecto va a especificar, de acuerdo al diseño que hizo el ingeniero, cómo van a ser los remates. En general, en todos los proyectos suelen ser muy parecidos y los criterios son bastante similares entre un proyecto y otro. Sin embargo, es fundamental que ustedes revisen esta lámina y se la aprendan muy bien para que tanto en la etapa de cubicación como en la etapa de construcción puedan hacer bien los remates tanto de muros que terminan, en el fondo, esta es una cabeza de muro, puede ser una pierna de un vano, por ejemplo, o muros que se encuentran en L o, en su defecto, encuentros de muros en T. Todos estos remates que nosotros vemos acá, por ejemplo, de la malla horizontal, están considerando el criterio que está establecido en esta lámina acá, en este detalle. ¿Se fijan? Viene la barra, avanza hacia el frente y retorna con una pata que tiene que sobrepasar 10 centímetros mínimo desde el plomo interior del muro con el cual nos estamos encontrando. En este caso es este muro que va hacia atrás. ¿Se fijan? Lo vamos a ver un poco más en
este muro, ese muro es el que va en el sentido perpendicular, ¿cierto? El que acabo de destacar en azul. Y por lo tanto ese muro también va a traer armadura, que en este minuto no está modelada, pero nos vamos a encontrar con que la malla horizontal, tanto de este muro como del muro perpendicular, va a tener este mismo gancho que es el que se nos está especificando en la lámina de detalles. Por lo tanto, nosotros, todo el espacio que esté entre las barras de borde, ¿cierto? Las de 10 que teníamos superiores y las de 12 laterales e inferiores, la doble malla tiene que cubrir todo ese espacio. En el caso de la malla vertical, también nosotros vamos a ver que tiene un remate, cruza hacia el frente y retorna tal cual como está en los detalles que nos muestran de remates para mallas verticales. Por lo tanto, esta lámina de especificación nos va a dar los criterios generales que tenemos que usar, como les digo, tanto para cubicación como para construcción. Y por lo tanto, cuando nosotros tengamos que cubicar, es decir, determinar la cantidad de barras que necesitamos, es muy importante que consideremos estos, en el fondo, el largo total, no solamente el largo del segmento que va en el muro, porque de lo contrario nos va a faltar luego armaduras. Nos vamos a ir ahora a un eje que es algo más complejo, que es el eje CB, donde nosotros podemos ver, tal cual como habíamos comentado anteriormente, lo vamos a aislar un poco, ya se entendió el contexto general, y por lo tanto, aquí nosotros estamos en presencia del eje CB, el cual tiene este vano que ustedes ven en blanco, se ve aquí la proyección del radier, que yo para efectos del modelo la voy a ocultar, porque por ahora no es relevante para lo que necesitamos ver. Bien, si ustedes se fijan, la forma coincide perfectamente con lo que indica el plano, y ahora ya nos vamos con el detalle de ciertas armaduras, ¿verdad? Tenemos estas armaduras superiores, que son estos dos Fi 12 de largo 400 que nos muestra el plano. Luego tenemos los laterales de viga, que son estos que están acá, L2 más 2 Fi 8, son dos laterales de viga por cada lado, por eso son 2 más 2, porque eso nos especifica que van 2 a cada lado. Luego tenemos esta barra inferior, que es en forma de L, ¿se fijan? Tiene 330 en este segmento y una pata de 30 que sube, y por lo tanto se cierra, se encuentra con la armadura superior y generamos el cierre de la viga. Por otro lado, nosotros acá tenemos especificados estribos de 8 milímetros a 20 centímetros. Estos estribos corresponden a estas barras que van aquí, que lo que buscan es confinar todas las barras longitudinales de la viga que nosotros estábamos estudiando. Si se fijan, la distribución de los estribos va en la zona donde nosotros tenemos viga, digamos, donde está la luz, ¿vale? La distancia entre los apoyos. Luego aquí ya nos vamos a topar con estas dos barras de 12, que son estas que aparecen aquí, ¿cierto? Especificadas en el plano, que son del borde del vano. ¿Qué pasa desde esas barras de 2 hacia la izquierda? Bueno, tenemos una doble malla de barras de 8 a 25, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, y por lo tanto vamos a ver primero qué pasa con la armadura vertical de esa malla, que nace, por supuesto, desde la fundación. Se fijan que ahí está, de hecho, la pata, la barra sube, retorna y baja nuevamente tal cual como estaba en los detalles de remates de armadura, y por lo tanto eso estaría amarrando todo lo que es la primera barra de la viga. Esta barra superior de la viga, si ustedes se fijan, llega de lado a lado del muro. No es que solamente esté en el sector donde hay viga. Por lo tanto, estamos armando, recuerden que siempre estamos trabajando en un elemento que trabaja en conjunto, no es que estén aisladas, a menos por supuesto que el plano así lo especifique, con dilataciones o con elementos que tienen otro tipo de relación estructural, pero en este caso nosotros estamos hablando de armaduras que trabajan todas en su conjunto. Por lo tanto, en este minuto, las barras también de 8, que son los laterales de la viga, pasan a ser parte de este muro que está al lado izquierdo. Y si ustedes se fijan, la armadura vertical de la doble malla va a llegar incluso hasta la viga y va a retornar arriba. Por lo tanto, es como el equivalente a los estribos que nosotros teníamos en esta zona. Estas barras de 8 van a terminar de amarrar, en definitiva,
todo lo que es la armadura longitudinal de esa viga, que se mete, por supuesto, en el muro por un tema de empotramiento estructural. A su vez, lo que es la malla horizontal, nosotros tenemos que parte desde un poco más arriba, tenemos abajo las barras de 12, por lo tanto no es necesario partir con la malla horizontal desde el punto más bajo. Normalmente esta distancia entre la primera corrida de armadura horizontal suele estar separada del inicio en la mitad de la separación que se especifica. Es decir, si la malla dice que es a 25, la primera parte a los 12,5 del punto más bajo, generalmente. Siempre eso también es bueno verificarlo con el ingeniero, pero por lo general ese es el criterio. Si se fijan, en la malla horizontal, acá tenemos las barras que vienen por el lado de afuera del muro, que tienen el gancho, dado que se juntan acá en 90 grados, tienen el retorno y el gancho. Y en este caso tenemos un vano. Por lo tanto, al tener un vano, la situación de la malla horizontal es la que se muestra aquí, al lado izquierdo. Y por lo tanto, en vez de dar toda la vuelta con el retorno y devolverse hasta el otro muro, digamos, hasta el plomo interior del muro perpendicular y extenderse en 10 centímetros más, aquí lo que hace es que tiene un gancho, que es este que ustedes ven aquí. Y por lo tanto, la malla que viene por el lado exterior tiene el gancho hacia adentro y la pata hacia adentro, y la armadura que viene por el lado interior del muro tiene los ganchos hacia afuera. Eso nos permite entonces poder amarrar y confinar toda la armadura vertical que está en este momento en el muro. Finalmente nos encontramos con la cadena de fundación 1520, que es una cadena más pequeña, pero que se estructura de manera muy similar a la viga semi-invertida que ya habíamos visto. Tenemos dos barras de 12 de largo 340, que son superiores. Se fijan que tiene 310 más una pata de 30. La armadura inferior es exactamente igual, tiene 310 más una pata de 30, que es para doblarla en el extremo de la viga. E interiormente nos vamos a encontrar que tiene los mismos estribos, obviamente estos son más pequeños porque la sección de la viga es más chica, y son estos que se indican acá en azul, que son estribos de barras de 8 separados 20 centímetros. Se dan cuenta que en el fondo lo importante es que nosotros, para poder cerrar esta estructura, lo que tiene que pasar es que nos vamos a encontrar que todo se ve como si estuviera cuadriculado. Esto es un buen indicador, sobre todo cuando uno está en terreno, porque si eventualmente hay algún espacio donde se observe que hay ciertos vacíos, eso podría significar que algo nos está faltando. Por lo tanto, nos da ciertas indicaciones para poder revisar los planos y saber si en el fondo efectivamente colocamos toda la armadura o hay algo que se nos esté olvidando. Bien, espero que este video les haya servido para poder aclarar un poco el proceso constructivo y que nos permita entonces ya poder empezar a cuantificar la cantidad de armaduras que necesitamos para poder construir esta pequeña edificación. Si les gustó el video, ya saben, nos apoyan con un like. Quienes quieran recibir notificaciones cuando subamos nuevo material, no olviden suscribirse y nos esperamos ver dentro de poco en un siguiente video.